Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Nueve Puertas del Eneagrama. Seguro que a ninguno de vosotras y vosotros os resulta extraña la siguiente afirmación. Para que se produzca un correcto proceso de individuación y para que nuestros procesos de crianza hayan culminado en un adecuado desarrollo físico, psíquico y emocional, es fundamental haber tenido una figura materna que haya sido cariñosa, atenta a nuestras necesidades, presente y como plus consciente. Esto no siempre es una tarea fácil, ningún proceso de crianza lo es, porque la mayoría de las veces lo que sucede es que cuidamos desde nuestra sensibilidad y no desde la sensibilidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Y esto viene porque, a su vez, cuando nosotros fuimos hijos, nuestras madres hicieron exactamente lo mismo. No es raro, quien nos enseña el oficio de maternar son precisamente, desde tiempos ancestrales, nuestras propias madres. Precisamente de esto trata el libro que ha publicado recientemente la psicoterapeuta gestáltica, maestra de registros acásicos y profesora de eneagrama Cecilia von Sanden, que desde Uruguay se ha pasado por las 9 puertas para presentarnos su último libro, Hambre de Madre. En este libro ella explora desde una experiencia personal y también profesional qué es lo que sucede cuando crecemos con esta figura materna que no ha estado todo lo presente que hubiéramos podido necesitar. Además, dado que el eneagrama es una de las líneas de trabajo principales en el trabajo de Cecilia von Sanden, este libro incluye cómo son las madres de los 9 eneatipos, cómo es una madre 1, cómo es una madre 2, una madre 3, etc. Bueno, de todo esto y de mucho más hemos estado hablando con Cecilia, que bueno, quiero que la escuchéis ya porque desde luego ha sido una entrevista absolutamente deliciosa. Así que os dejo con Cecilia von Sanden y Hambre de Madre. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, de verte otra vez y bueno, agradecida de contar con este espacio. Claro, además estábamos diciendo a micrófono cerrado que nos ha tratado el año que llevamos sin compartir espacio en las 9 puertas, nos ha tratado fenomenal, que estamos estupendas, ya lo veis, no hace falta que yo lo diga, que estamos estupendas, que se nos ve bien, en fin, que bendito sea el año que hemos estado casi separados. Sí, ahora cuando mencionaste que hacía un año, tomé conciencia y ha sido un año muy movido y bueno, y aquí estamos así, o sea que bueno, Sí. ha sido vida en movimiento y ha valido la pena. Sí, bueno, pues de vida vamos a hablar, de movimiento vamos a hablar, porque, bueno, mm, te pasas por las 9 puertas para contarnos una buena nueva que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y es que has publicado tu primer libro en solitario, que tiene un título de lo más sugerente, que se llama Hambre de Madre. Eh, ¿Sabes? Aquí bueno. lo muestro, mira, aquí está. Toma ya. Genial. Yo de todas maneras, amigas, amigos, os voy a dejar todos los enlaces para que estoy segura de que el tema os va a apasionar y ahora os diremos por qué. Y os dejo para que lo tengáis fácil, accesible y que lo podéis encontrar fácilmente. Así que, oye, ¿cómo nace este hambre de madre? Cuéntanos cómo se gesta este libro y, por supuesto, si hay experiencias personales o profesionales que te lo inspiraron. Sí, sí, es un libro muy personal, desde la historia personal y también desde lo profesional, ¿no? Como que no puedo disociar un aspecto de otro, pero sí está basado en mi historia como madre, como hija, principalmente como madre y como terapeuta. ¿Y cómo se gesta? En realidad yo nunca pensé que iba a escribir un libro así. No, no estaba en mi consciente, en mi plan, en mi idea, desde la conciencia. Y surgió en una lectura de registros, que en ese caso yo era la consultante y fui a una colega, porque aunque soy maestra de registros, sigo yendo a veces, recurro a ayuda de otras personas. Em, y me decían que iba a escribir un libro. Yo decía,
un libro, tenía uno ahí en ciernes, de enneagrama justamente, pero otro más, pero en ese momento no parecía que era eso. Y me muestran la imagen de una cuadernola, un cuaderno grande, ¿no? Y ahí dije, pero yo estoy escribiendo en una cuadernola, pero estaba escribiendo para mí, para ordenarme, para expresar, para hacer catarsis también. Y entonces cierro la lectura y fui a ver esa cuadernola y ahí vi que había material y dije, sí, realmente acá puede haber contenido que pueda ayudar a otras personas, que pueda convertirse en un libro. Ujú. Entonces a partir de ahí tenía como 80 90 páginas escritas. Lo empecé a mirar y a enfocar como desde ese lugar para convertirse en un libro que fuera, bueno, que pudiera ser de ayuda a más gente, ¿no? Y empecé a trabajar en eso, me enfoqué y siguió siendo para mí un trabajo terapéutico en lo personal, de elaboración de la temática, que, bueno, que venía trabajando desde, desde que tengo conciencia, porque no ha sido fácil, en mi caso el vínculo con mi mamá. Y fue, creo, lo que me ha llevado a terapias varias. Y bueno, y gracias a eso puedo hoy, bueno, tener este libro en las manos y ofrecerlo como material para otras personas también. ¿Cuánto ha durado el proceso de gestación? ¿Cuánto tiempo lleva? Guay, esa es una pregunta que, claro, que me han hecho muchas veces. Y exactamente no sé porque, claro, yo empecé a escribir, como te decía, para mí, ahí se empezó a gestar, ¿no? Ahora, desde que lo focalicé ya con conciencia de hacer un libro, quizás unos 3 meses de escritura, trabajando mucho y luego, bueno, toda la publicación, la edición, que es un proceso también, ¿no? Y que requiere de otras personas, llevó su tiempo y luego se atascó, y esto es curioso y tiene mucho que ver con la temática y con el proceso personal. Se atascó desde en junio del año pasado hasta que, bueno, en un momento lo solté porque digo, bueno, yo ya no puedo hacer más y estaba en un momento también con mucha movida en este año que no nos vimos personal, hasta que se desbloqueó el 8 de marzo de este año después de 9 meses. Entonces, realmente fue una gestación, un parto y un parto en un día muy significativo, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con, bueno, no solo con el proceso personal, sino con lo que el libro viene a, porque tiene, después que uno lo suelta, tiene vida propia, ¿no? Y creo que es parte de un plan más allá de lo que yo puedo controlar, imaginar. Y bueno, y es muy simbólico esto. Mm. Así que el 8 de marzo ya lo tuve así, como para poder entregarlo en mano. Oye, ¿qué significa en este contexto la idea de hambre? ¿Qué es tener? Hambre. Bueno, el título del libro, Hambre de Madre, impacta y hasta a mí me impactó, me vino en una meditación, ¿no? Fue como una claridad meridiana, así, hambre de madre, fue contundente, ¿no? Y hambre como apetito, como, ¿no? Como deseo y como carencia, ¿no? Como que me falta algo. Ujú. Así lo entiendo. Y siempre en relación a nuestra madre biológica, tenemos una cierta carencia, ¿no? Haya sido como haya sido. El tema es que como bebés dependemos 100% de mamá, idealizamos a mamá y pretendemos la incondicionalidad. Y mamá es una madre humana y no siempre está incondicionalmente 100% para nosotros, ¿no? Tiene sus temas, tiene sus ocupaciones, sus tiempos, su manera de entender. Y además como alma, eso lo entendí después y en el propio proceso, ¿no? de elaboración de esto, y lo entendí con los registros, pretendemos que se nos vea como alma y desde los ojos humanos es muy difícil, ¿no? Que nos vean de alma a alma. Entonces, esa carencia, esa hambre perdura en nosotros, ¿no? A veces tiene que ver con cosas más
explícitas, ¿no? De rechazo, de abandono, ¿no? De heridas muy dolorosas. Entonces, todo eso involucra para mí la palabra madre. Hambre, perdón, hambre de madre. Ujú. Una, Qué lapsus. una de las cosas que... Lapsus freudiano. Sí. Una de las cosas que me preguntan los clientes o los pacientes cuando iniciamos un proceso terapéutico es que siempre ponemos sobre la mesa que nos hablen de papá y de mamá. Y yo tengo, vamos, yo les suelo decir una cosa, pero me encantaría que como psicoterapeuta pues tener también tu visión de por qué empezamos por ahí, ¿no? Ajá, ¿Por qué siempre que no es que seamos unas pesadas ni unas cotillas que nos queremos meter en la vida de nadie, pero ¿por qué empezamos claro. por ahí? Y bueno, son las figuras de referencia primarias, ¿no? Y sobre todo mamá, porque es el canal para estar en este mundo, ¿no? Entonces el canal a la vida terrenal es mamá y es el primer vínculo, ¿no? Entonces ahí en el útero aprendemos un montón de información, aprendemos que queda grabada en nuestra memoria celular. Ujú, Entonces sí que es un vínculo primordial, básico, como papá también, muchas cosas que le pasan a mamá, muchas emociones que siente durante la gestación y que nos llegan a nosotros en el útero de manera inconsciente, tienen que ver con el entorno familiar, con el vínculo con el papá, ¿no? O por presencia, por ausencia, por conflicto, por violencia, por lo que sea, ¿no? Entonces, si tiene ese apoyo o no tiene ese apoyo, esa comprensión. Todo eso afecta a la madre y por ende afecta al hijo, a la hija desde el vientre, ¿no? Esto es lo que es, o sea, es como la prueba más clara de que todos somos uno, ¿no? En ese momento en el que estamos conectados a nuestra madre, somos uno con ella. Lo que le pasa a ella Totalmente, le pasa al bebé, lo que le pasa al bebé le pasa a la mamá, ¿no? Y totalmente. Y por eso, mira, me das pie para decir algo que yo creo que es lo fundamental de, de por qué o para qué este libro, ¿no? Y es que sanando esto, seas hijo, hija, hombre, mujer, seas madre o no seas madre, en realidad estamos contribuyendo a la evolución como humanidad, ¿no? Porque sana uno y sanamos un poquito todos también, ¿no? Y todas. Entonces, esto es fundamental, esta conciencia. Y el libro creo que, y lo fui comprendiendo en el proceso, no, no es que lo tuviera premeditado, ¿no? Pero sí que es un aporte en ese sentido, ¿no? Como un sentido evolutivo más grande. sí. Hambre, decías que nos conecta con el vacío, con la carencia, vacíos y carencias que también ayudan a ponernos en búsqueda, ¿no? A ponernos en marcha para saciar ese hambre. ¿Qué vacíos o qué búsquedas detectas en la manera de maternar a día de hoy? Claro. Bueno. Creo que aquí hay una palabrita clave que es la conexión, ¿no? Y estamos viviendo en una sociedad donde todo lo que se impulsa es la desconexión, o sea, casi todo atenta contra la conexión. Mm, Este, y, y bueno, y esa desconexión genera sufrimiento, genera vacío, genera soledad, genera carencia. Y hay una gran búsqueda, a veces una búsqueda ciega, ¿no? De conexión. A veces las personas no saben que están buscando eso o no saben que sienten ese vacío y bueno, y entran en bucles capaz que no son el mejor remedio para eso, la mejor medicina. ¿No? ujú. Pero es un tema que estoy viendo mucho, ¿no? Esa desconexión. Entonces la toma de conciencia creo que es fundamental en este sentido. ¿No? ¿Qué nos está pasando a ver, el mundo es muy grande, hay muchas realidades, pero eh, gobiernos y expertos en demografía
de diversas partes del mundo. Estoy pensando en Japón, por ejemplo, en España pasa también, en Estados Unidos, en Argentina, en todas partes. O sea, hay una gran parte del mundo donde el tema de la, o sea, está como habiendo alerta por las bajas tasas de natalidad, Sí, ¿no? aquí en Uruguay también, sí, sí, claro. Guay, claro, o sea, ¿qué nos está pasando a las... Mm, ¿Qué está pasando a las personas? Porque iba a decir a las mujeres, pero bueno, las mujeres somos solo una parte de esta historia que es la maternidad, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué te cuentan? No sé, porque eso sí que es una realidad, esos son datos demográficos, ¿no? Sí, uy, sí, es un gran tema, vasto. Yo creo que es multicausal, ¿no? Pero obviamente hay un tema económico que influye, ¿no? Eso lo escucho Mm, reiteradamente. También hay un tema más cultural o de valores, creo, como de una tendencia al individualismo, ¿no? No sé si decir tendencia o ya es algo como muy instalado, ¿no? Pero el pensar bueno, en la comodidad, ¿no? Individualismo que lo distingo de individuación, ¿no? Al estilo junguiano, ¿no? Sino más el individualismo más egoísta, si se quiere, ¿no? O egocéntrico, ujú, eh, porque también un cierto grado de egoísmo a veces tiene que ver con, bueno, el autocuidado, ¿no? ujú, Pero esto sí, de no compartirse o de tener como temor al compromiso, a la entrega, porque tener un hijo es una entrega más allá de los límites que una puede prever, ¿no? ujú, Eh, pero bueno, creo que el contexto económico, social, determina bastante. mm, sí, Eso entendido desde la conciencia ordinaria, de lo que te puedo decir desde mi racionalidad y desde lo que escucho. ¿M? Eh, si lo miramos desde lo espiritual, ¿no? La verdad que esta pregunta no la he hecho, por ejemplo, a los registros akáshicos, que estaría bueno. Pero sí sé que cuando miramos más amplios, ¿no? Desde un plan mayor, todo tiene un sentido y un orden, ¿no? Entonces, quizás, y estoy reflexionando ahora contigo, quizás sea también como visto desde la especie una búsqueda de equilibrio, ¿no? No lo sé, pero se mm. podría investigar. ¿Equilibrio en qué se... Igual acá te digo que en relación a esto y en relación a la maternidad en Uruguay y probablemente pase en muchas sociedades, está pasando que la tasa de natalidad es más alta en los sectores socioeconómicos más deprimidos, más carenciados. ¿M? Lo que también augura un futuro social preocupante. ¿M? Em, pero bueno, pero visto desde este punto de vista que estaba mencionando de los valores, hay como matices, ¿no? Diferencias entre los valores de determinados sectores sociales y otros, ¿no? La maternidad tiene una valoración distinta en aquellos sectores de la sociedad, de la población, donde los recursos económicos son escasos. ¿M? Ujú. Sí, estoy pensando, no sé si puede ir por aquí el tema. Y como decías, esto no es un tema de una sola causa no es fácil, ¿no? Hay como Mm, muchas causas implicadas, ¿no? Es un poco el tema de la supervivencia. O sea, en el sentido de eh, cuando tienes un hijo, de alguna manera tu carga genética se queda en la tierra. Es una manera de trascender la muerte, ¿no? O sea, no eres tú exactamente, pero hay una parte de ti que cuando tú te vayas se queda en la tierra, ¿no? claro, Entonces, ¿qué nos está pasando? Que el foco está muy cortoplacista, ¿sabes? Es como que el mañana nos está importando menos y nos está importando como el día de hoy, ¿no? Que claro. otra cosa hay debajo de esto. Entonces, claro, a día de hoy, Claro. ¿no? O sea, También hay otro aspecto, ¿no?
no solo maternamos, no somos madres de hijos biológicos, ¿no? Em, somos madres de proyectos, somos cuidadoras de la tierra, cuidadores también, ¿no? Entonces también se puede trascender de otras maneras. Mm. Un libro. Eh, entonces también hay otra lectura, ¿no? Y si se quiere, desde el feminismo, ¿no? Como de reelaboración o redefinición del rol materno, del rol de la mujer. También hablando del estilo de desarrollo que llevamos, bueno, del cómo son las dinámicas socioeconómicas, políticas. También las mujeres hemos asumido otros roles, otros espacios sociales, culturales, políticos, ¿no? Que, bueno, hacen que la maternidad de un hijo biológico o una hija biológica sea un poquito más, costosa también, ¿no? Por tiempos, por energía, por dedicación. Mm. ¿Cómo podemos saber, Cecilia, si estamos viviendo con hambre de madre? O sea, ¿cómo se le nota a una que Claro, siente, ¿no? O sea, que vive con esa carencia de madre. sí. Bueno, esto incide en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? En los vínculos, primeramente, y se pueden ver en los vínculos de pareja notoriamente, ¿no? Como muchas veces buscamos compensar esa carencia. En la esfera de la abundancia, ¿no? Eh, la madre tiene necesariamente relación con la abundancia, ¿no? Con esto del alimento, de sentirme satisfecha, saciada, ¿no? Y bueno, hablo en femenino porque estoy hablando de mí, pero esto vale para hijos, varones, hijas, hijes, ¿no? Eh, Eso está directamente vinculado con la abundancia. Y con todo como el estar, en la forma de estar en la vida, ¿no? La confianza, el poder sentir que tengo un lugar, ¿no? Donde estar, donde poder confiar, apoyarme, ¿no? En el vínculo con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra. Ujú, Entonces, cuando tenemos conflicto en algunas de esas áreas, eh, podemos investigar, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde me viene? ¿Mm? ujú. Y ahí seguramente encontramos algo en el vínculo con mamá y en el periodo gestacional. Ujú. Sí. Eh, mm, ¿Cómo nos puede ayudar el autoconocimiento en la experiencia de la maternidad, Cecilia? Claro, fundamental. Para mí, fundamental. ¿No? Bueno, soy una apasionada del autoconocimiento, ¿no? Eh, creo que no hay cambio posible y no hay manera como de ser feliz si no sabemos quiénes somos, ¿no? Ujú, Y en relación a la maternidad, eh, por esto que decíamos, ¿no? Las marcas son tan primarias desde el momento mismo de, de la gestación, ¿verdad? De que cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide, ahí ya empieza a haber memoria. ¿M? Entonces, conocernos significa explorar muchas capas, ¿no? Desde lo más consciente, me peleé con mamá, no me llevo con mi madre, no me puedo comunicar, o se pasa el día controlándome, o no soporto que me diga tal cosa, o no me apoyó, no me acompaña, no me comprende. Todas estas cosas las escucho cotidianamente en la consulta, ¿verdad? Eh, Desde eso más consciente hasta ir profundizando y profundizando y podemos regresar y contactar con memorias intrauterinas y luego podemos también recordar memorias de antes de nacer. Ujú. Y ahí es cuando empezamos, creo yo, a realmente comprender este puzzle, empezar a encajar las piezas, ¿m? Como encontrar unidad, integridad en todo lo vivido. mm, ¿M? Sí, Porque porque, ahí claro, o sea, conectamos desde el alma, la historia del alma. exactamente, o sea, es que pensamos que,
bueno, que la vida no de una madre obviamente no ha empezado el día que ha traído a su hijo al mundo, ni que siquiera que ha quedado embarazada. O sea, esto es una temporada o un capítulo dentro de la serie que es la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eh, llegamos a la maternidad con, bueno, pues con una serie de trabajo hecho y con una serie de trabajo por hacer, y todo eso va a influir, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden conectar las necesidades emocionales no resueltas de una madre en su manera de maternar? Ujú. ¿Cómo se pueden conectar las necesidades no resueltas de la madre? Y Todo bueno, el trabajo hecho claramente va a ayudar, ¿no? Todo lo que llevemos hecho, pues va a ayudar. eh, pero ¿qué pasa con el trabajo que queda por hacer? ¿Cómo? bien, bien. Un capítulo del libro trata de el hambre de madre en mi árbol. Entonces ahí reflexiono y analizo y miro un poco lo que fue la relación de mi mamá con su mamá, con mi abuela, ¿no? Y así cómo viene desde el linaje esta sensación de carencia, ¿no? Y lo mismo del lado de mi papá con su mamá. ¿Mm? Y esto me parece un aspecto importante, ¿no? Porque empezamos a comprender de dónde vienen ciertas actitudes o ciertos modos de hacer y de vincularse de nuestra mamá con nosotras, ¿no? Y, y bueno, como mirar más allá de lo presente, de lo actual, para entender esa historia que es transgeneracional, ¿no? Y tú decías el trabajo por hacer, ¿no? Para maternar como el autoconocimiento, el trabajo hecho antes de ser madre y el trabajo por hacer. Mm, Y esto me remite a otro capítulo del libro, donde hablo de mi propia maternidad y una frase que escuchaba en el colegio de mi hijo, que estaba como muy asumida, que los hijos son maestros, ¿no? Y a mí me producía este rechazo esa frase al principio, ¿no? Porque era como ponerle una carga a los hijos que yo no quería ponerle. Y después comprendí qué significaba en realidad esta frase, ¿no? Comprendí que a mí me movía en realidad una herida de haberme hecho cargo de muchas cosas de mi madre que ella no había elaborado y que en realidad la maestría de los hijos está en que son espejos, ¿no? No vienen a ser por nosotros, sino que en realidad vienen a mostrarnos justamente esto, ¿no? Las heridas que tenemos por resolver. Entonces, por supuesto que yo como madre, cuanto mejor me conozco, voy a poder ser una mejor madre para mi hijo, así lo creo, ¿no? Pero que también hay una tarea y un trabajo y un trabajo evolutivo que es con él y solo con él, o con ella, ¿no? Con mi hijo o mi hija, ¿no? ujú, Entonces, bueno, me sale decir ahora no pasa nada, ¿no? O sea, lo bueno es tener la conciencia, ¿m? De que me está mostrando, ¿no? De qué me está mostrando y de qué me está mostrando, de que es un espejo y que me está mostrando cosas que yo tengo que ver cómo las afronto, cómo las proceso, ¿no? No es que me haga el trabajo por mí y cargarle esa responsabilidad, sino, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Qué desafíos? ¿En qué me toca? ¿Por qué me siento herida? ¿Por qué me siento vulnerable? ¿O por qué me siento enojada? ¿O por qué eso, me siento retada, ¿no? ¿Qué límites estoy tocando? Y eso necesariamente me lleva a mi vínculo con mamá y probablemente con papá también, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de hambre de madre ahora y eso es fundamental. mm. Te quería hablar de algo que las dos somos madres y no sé si a ti te ha tocado en algún momento este tema, a mí me ha tocado, pero es el tema de la incondicionalidad, el altruismo y el espíritu de sacrificio. Mm, Como mm, las madres, tenemos que estar dispuestas a sacrificar todo, absolutamente todo por nuestros hijos. Eh, mm. Estoy pensando en un proyecto que hay, no sé si ha llegado por allí, que es el Club de las Malas Madres, y, ¿no? El de mujeres que Sí. han intentado como cuestionar esta idea, ¿no? De que
de que en el momento que eres madre ya tú terminaste, tú ya te conviertes en un vehículo de cuidado tienes que renunciar a tus sueños, en fin, todo esto que, ¿no? Que, Claro. ¿no? Muy tradicional. Em, por eso te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa en Hambre de Madre, en esta propuesta que traes, la vulnerabilidad y el autocuidado, ¿no? Dentro del Ujú, maternaje. claro. Bueno, bueno, qué temas que traes, interesante. Cuando decimos madre, claro, es la madre real, biológica, también es nuestra madre idealizada, la madre introyectada, y es básicamente sobre lo que podemos trabajar. No vamos a cambiar a nuestra madre biológica, pero sí podemos cambiar la madre introyectada, ¿no? Nuestra imagen de madre interna. Y también madre hace referencia al arquetipo de madre, ¿no? Como la madre, ¿no? Y esto es un poco lo que traes con esto de la idea de la madre abnegada, el sacrificio, ¿no? Incondicional, como que, bueno, deja de ser mujer, deja de ser trabajadora, deja de ser amiga, deja de ser pareja, ¿no? Para convertirse en madre absoluta, ¿no? Esto es como ese arquetipo que también está en algún nivel de nuestra conciencia, ¿no? Por eso aparece la culpa cuando no nos reconocemos ahí. Y, y en mi experiencia, por supuesto que todo esto estaba, ¿no? Y lo relato un poco en el libro. Yo fui madre de dos, de hijos no nacidos también antes de tener a mi hijo nacido. Y ahí aprendí, por supuesto, la vulnerabilidad. Aprendí la incondicionalidad, aprendí que es otra forma de maternar, ¿m? Que los hijos no nacidos tienen un lugar y que nos hacen madres también, pero ahí sí, la incondicionalidad digo porque, bueno, aceptar que ese fue su destino es ser incondicional. ¿M? Eh, y también aprender de eso y también sentir que soy madre, aunque el hijo no haya nacido, fue un aprendizaje, porque socialmente, bueno, lo viví, me di cuenta y lo viví en la propia piel, no se habla de esto. Entonces fue todo un proceso también, ¿no? Y un proceso, fue un regalo saber, bueno, sí fui madre, en ese caso también. ¿No? Incluso, bueno, eso fue un detonante también para revisar muchas cosas en relación, y están escritas en el libro, ¿no? En relación a mi mamá, al tabú que era esto de perder un embarazo, cuestionando hasta la realización como mujer o el ser mujer, ¿no? Entonces todo eso estuvo presente en mi historia y en el vínculo con mi mamá y fue la oportunidad también de revisar todas estas creencias, ¿no? Y el gran aprendizaje es ver que había un plan más allá. El plan de la vida es más fuerte y más grande que, que todos nosotros, ¿no? Que yo, que ese ser. Y bueno, como una rendición, en ese sentido, quizás una vulnerabilidad, de decir, bueno, aquí me entrego porque no hay nada que yo pueda hacer ante esto. Y en esa entrega y en esa aceptación y en ese reconocimiento de que la vida puede más y es más grande, también reconocí que después cuando fui madre del hijo que nació, pude ser mejor madre quizás de la que iba a ser antes, ¿no? Por los planes que tenía, las ideas previas, las pretensiones, los proyectos, ¿m? Muy desde el ego quizás, ¿no? Y muy también desde la herida, ¿no? Materna. Entonces, ahí te puedo decir que experimenté la incondicionalidad. Y, y cuando fui madre del hijo que sí nació, feliz, en realidad mi sentir es, no soy yo la incondicional acá, yo me enojo, yo tengo sueño, tengo ganas de que, por favor. Un, un ratito de vacaciones y él sí, ¿no?
el bebé es incondicional, el hijo es incondicional y hace todo para que mamá esté feliz, ¿no? Entonces ahí también la oportunidad de verme yo como tantas cosas que había asumido y de las que me había hecho cargo desde niña tuvieron que ver con esa incondicionalidad, ese amor incondicional, pero amor ciego de niño, de niña, con mi propia mamá. Ujú. Entonces, bueno, un aprendizaje continuo. Ujú. No sé Hemos si te habl- contesté la pregunta. yo creo que sí. Bien. Hemos hablado de autoconocimiento, hemos hablado de arquetipos, hemos hablado de ego. Bueno, tenemos que hablar de enneagrama. Estamos en las nueve Totalmente. puertas y tengo la sensación de como que hemos ido, ¿no? Circulando un poquito por el enneagrama. Y oye, ¿cómo nos puede el enneagrama ayudar a comprender los diferentes estilos de maternidad? Bueno, sí. Bueno, primero decir que el eneagrama estuvo en mi vida antes de todas mis experiencias de maternidad, ¿no? Em, y entonces fundamental. Y también lo incluyo en el libro porque ha sido fundamental en la comprensión de la herida materna, del vínculo con mi mamá. De hecho, bueno, en el primer SAT, en el SAT 1, que lo hice con Claudio Naranjo, él incluyó el proceso Hoffman en ese SAT, que es el trabajo con las figuras parentales propiamente dicho. Y bueno, para mí fue entrar en una crisis profunda, porque, bueno, con mi papá trabajé y se hizo una propuesta ahí al final de que cuando termináramos el SAT, llegáramos a nuestras casas, pudiéramos hablar con nuestro padre y nuestra madre. Y con papá no me costó tanto, ¿no? Pero hacerlo con mamá fue entrar en crisis realmente. Y eso me llevó a formarme en la Gestalt después, a formarme en constelaciones, ¿no? Entré incluso en una fase depresiva porque, bueno, era tocar una herida muy profunda, muy profunda. Y entonces el enneagrama tiene todo que ver con este libro, con mi proceso. Y lo que incluyo aquí es cómo el carácter también tiene que ver en nuestra forma de maternar Ujú. y incluso un capitulito donde digo las 9 maneras de ser madre, ¿no? Como desde la madre uno, así muy rígida, muy severa, muy atenta a las reglas, ¿no? La 2 que puede incluso llegar a asfixiar porque quiere darlo todo y ser todo para los hijos, ¿no? La madre 3 más desde ese falso yo, digamos, bueno, que todos tenemos, pero bueno, tú puedes hablar mejor, quizás que yo, que no. Eh, Ahí está, donde tocar ¿no? Las emociones auténticas es todo un reto para el 3. El 4 que es el caso de mi mamá, ¿no? De la Que mía. vive desde la carencia también, mira, Bien, también. claro, lo resolvimos diferente, pero sabemos de qué se trata. Eh, una madre 5 que es, ¿no? Como más hermética, si se quiere, o más fría desde lo emocional. Eh, 6 que soy yo, ¿no? Como el querer que todo tener bajo control y que, bueno, como un temor a lo espontáneo, lo que se salga de lo planificado, ¿no? Y bueno, querer evitar la inseguridad, querer generar tanta seguridad que al final termino creando lo que quería evitar, ¿no? El temor. Una madre 7, ¿no? Como que bueno, todo es fiesta, que bueno, está muy bien para los hijos, jugar mucho, pero donde le cuesta acoger justamente los dolores de los hijos, ¿no? Las cuestiones más difíciles. La madre 8, ¿no? Como súper protectora, fuerte. ¿Mm? Y la madre 9, bueno, donde todo puede ser muy apapuchadora, muy contenedora, pero también le cuesta enfrentar este, bueno, las rabietas, los conflictos, ¿no?
Mm, Mm. sí. Entonces, sí que tiene todo que ver con la forma de establecer el vínculo y de maternar, ¿no? Por eso tan importante lo que decíamos, el autoconocimiento. Mm. Mm, sí, es interesante cómo lo has contado y te lo agradezco un montón porque cada uno de los nueve eneatipos, cada una de las mamás de cada uno de los nueve eneatipos, tiene algo estupendo y algo bueno, pues a revisar y Total, ¿no? O sea que además como tener un hijo es muy bonito, pero también es muy estresante, pues el eneatipo, lo queramos o no, se va a disparar en momentos determinados. Vamos, yo no soy eneatipo 6, pero cada vez que mi hijo va a hacer algo, se pone a saltar encima de la cama o se pone a trepar por sitios que dices, es que está a un paso de la muerte, o de abrirse la cabeza, o de romperse los dientes. O sea, es tremendo, ¿no? claro, Pero qué bien que podamos siendo consciente de nuestros dones y de nuestras limitaciones, bueno, pues tenemos ahí mucha información, ¿no? Y esto sí que nos puede ayudar, ¿no? claro. Ujú, Eh, qué herramientas o qué reflexiones, hablando de cómo nos puede ayudar, ofrece Hambre de Madre para acompañar a las madres en su proceso? ujú, Y no solamente me refiero a las que ya como el mío, ¿no? Que ya está en el colegio, ¿no? Sino las que son madres, empezando, no sé, te lo quiero preguntar, ¿cuándo piensas que una mujer empieza a ser madre? Eh, ujú, ¿No? ¿Cómo las puedo ayudar en su proceso, estén en el momento en el que estén? claro, bien. Bueno. Eh, una cosita que quería, quizás enlazando con lo anterior también, ¿no? Con esto del eneatipo y el carácter, como muchas veces nos vemos haciendo cosas que no queremos, en situaciones concretas, también relacionado con algo que hablamos de la culpa, ¿no? En realidad, nuestros hijos, vistos desde el alma, nos eligen, ¿no? El alma elige, ¿no? Entonces, también ellos nos necesitan así como somos, para evolucionar y para aprender lo que vinieron a aprender como almas, ¿no? Entonces, esto nos quita un poco de, de peso, ¿no? No hay culpa, ¿no? En ser como somos. El tema es que nos podemos hacer el camino difícil o nos podemos hacer el camino más fácil. O sea, entonces, si tenemos más herramientas, es más fácil, es menos difícil, o menos difícil, ¿no? Menos doloroso. ¿Mm? No quiere decir que no siga siendo desafiante, pero no, no nos apegamos al dolor y al sufrimiento, ¿no? Eso por una parte. Creo que esta visión a mí me ayudó mucho, ¿no? Nuestros hijos nos eligen, nuestras hijas nos eligen. Y tú decías qué herramientas hay en el libro que nos puedan ayudar y desde cuándo considero que empezamos a ser madres. Eh, no sé si lo tengo claro esa pregunta, ¿no? Este, em, bueno, lo más evidente, bueno, desde el momento que engendramos, o sea, ¿no? Desde que se da el encuentro del óvulo y el espermatozoide, desde el primer instante, ¿no? Pero quizás desde antes también, ¿no? Y también una cosa es, bueno, cuándo empezamos a ser madres y cuándo empezamos a maternar. ¿M? Yo en el libro pongo como también fui madre de mis hermanos y hermanas y madre de mis padres también, ¿no? Porque nos colocamos a veces en ese lugar, en el sistema, porque bueno, el sistema también lo deja disponible y lo ocupamos, ¿no? Y es todo un trabajo, bueno, recolocarnos y para que el amor fluya, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista sistémico. ¿No? Pero también maternamos proyectos, ¿no? Maternamos, sí, sueños, proyectos, los gestamos, les damos, las condiciones, ¿no? Para que pueda madurar, pueda crecer y se pueda parir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de maternar y, y eso, de ejercer esto de ser madre, ¿no?
¿Qué herramientas hay en el libro? Bueno, todas las que me ayudaron a mí, ¿no? Como te decía, el eneagrama en primer lugar. El eneagrama me llevó a la psicoterapia gestáltica y, y bueno, también ha sido todo un proceso de mucha riqueza y mucho crecimiento y de autoconocimiento. Y bueno, y es también una de lo que trabajo hoy como terapeuta, ¿no? De las herramientas que uso para acompañar procesos de otras personas. Eh, También incluyo en el libro registros akáshicos, y por eso toda esta visión más espiritual, más desde el alma, la pude comprender desde ahí y me dio otra vuelta de tuerca y otra perspectiva, ¿no? Del vínculo con mi mamá y también de mi propia maternidad. Y otra herramienta que está en el libro es Magnified Healing, que es una técnica de sanación energética, que es como, me preguntan, ¿es como el Reiki? Me preguntan y digo, es como un Reiki potenciado, ¿no? Es una energía potente, que viene de Kuan Yin, una diosa, se dice la Buda femenina. ¿M? Y bueno, también, si bien es una técnica de sanación desde lo físico, también desde lo mental y emocional y espiritual, ¿no? Entonces, eh, en determinados momentos ha sido bien importante primero ha sido importante para mí por cómo recibí esa energía. Es la diosa justamente que protege a las madres, los embarazos, los partos, se la convoca mucho para eso y sentir en mí ese manto, ¿no? de protección, ese manto de energía femenina, contenedor, amoroso, fue una experiencia muy reparadora, muy novedosa, muy rica para mí, ¿no? Entonces, realmente produjo sanación y bueno, también la ofrezco para otras personas. Se Ujú. puede hacer a distancia, además, es estupendo. Eh, Me consta que has recibido bastante feedback sobre hambre de madre. ¿Nos podrías compartir alguno de estos feedbacks que te han dicho, ¿no? Que te haya llamado Sí, la bueno, atención. la verdad que ha sido muy, muy gratificante y también me ha sorprendido, ¿no? Las devoluciones que he recibido. Eh, Recuerdo la primera persona que me hizo una devolución cuando recién había salido el libro. Me dice, me conectaste con el olor, ¿no? A través del olor, con el olor de mi mamá. Por bueno, un párrafo creo que es del libro donde se refiere a una experiencia de mi papá con su mamá en la posguerra en Alemania. Y, y bueno, y a ella le llevó a todo un proceso a través de esa palabrita, ¿no? De lo que había supuesto el sentir el olor de la madre, ¿no? Algo que yo ni me hubiera imaginado, ¿no? Que una cosa puntual de todo el libro, que son 240 páginas, despertara todo ese proceso. Otra persona también, cuando hice una presentación y propuse una pequeña dinámica, también conectó con esto, desde otro lugar muy, muy amoroso, ¿no? Pero también esto del aroma que nos lleva a memorias tan antiguas, ¿no? Y afectivas. Hay gente que lo ha leído en una noche, me dicen, me lo devoré en una noche, o sea, es de lectura, se puede leer fácilmente, y hay otras personas tiene que ver con los eneatipos también, más meticulosas, y dice, ay, lo tengo que leer de a poco porque cada parte me lleva a reflexionar mucho y la tengo que digerir, y bueno. Em, y la verdad que en todos los casos lleva a esa conexión con su propia historia. Y eso es lo que me da una gratificación profunda y una sensación de que está cumpliendo su propósito, ¿no? Porque lo importante del libro no es mi historia, la pongo ahí como, bueno, como testimonio, pero justamente lo importante es el proceso de cada persona. No, es un libro canalizado, ¿no? O sea, yo entiendo que desde que
bueno, tuve esa conciencia en un registro, ¿no? De que tenía que convertirse en un libro. A partir de ahí siempre lo trabajé desde la asistencia superior, digamos, ¿no? Entonces, creo que por eso toca los corazones. Eh, Ahora mismo hay, bueno, pues hay toda una corriente de mujeres que, bueno, pues que deciden por las razones, hemos estado hablando de muchas razones, ¿no? Pero por la razón que sea, o quizás sin ninguna razón, deciden no ser madres, no adentrarse en el camino de la maternidad. ¿Cómo puede ayudarles o qué les puede aportar Hambre de Madre en su proceso de autoconocimiento? Bueno, porque sobre todo está pensado desde la mirada de hijas, ¿no? Entonces, esto es un aporte universal, creo. Esto es un tema universal, ¿no? Si bien nos traspasa de manera personal, particular, cada uno con su propia historia, cada una con su experiencia, es universal, ¿no? Entonces, no estaba enfocado tanto por ser madre. Una persona, mira, ahora hablando de evoluciones, en una de las presentaciones últimas que tuve, me dice, yo pensé que era hambre de madre por las personas que no podían ser madres, que querían y no podían ser madres. También me tocó vivir eso, ¿no? Durante unos años que quería y no quedaba embarazada, pero no está enfocado en eso, ¿no? Está enfocado más que nada eh, desde la perspectiva de hija en relación a mi madre, a la madre, ¿no? O sea que creo que sí puede ayudar. Y bueno, y como veníamos hablando, ¿no? Somos madres de tantas formas que, que bueno, que sanar ese vínculo nos va a ayudar en tema de dar a luz proyectos, de alimentarlos, de nutrirlos, de poder sostenerlos. Si no tenemos sanada hacia atrás, ¿no? Esa memoria, es difícil realizarnos como mujeres en ese sentido. De abundancia, de concretar sueños, de nutrir y mantener proyectos vivos es difícil, ¿no? Entonces sí que creo que es de ayuda. Ujú. Hablando de esto, Ujú. ¿cómo ves el camino de la maternidad ya no solamente como una experiencia personal, sino algo más trascendente, como experiencia espiritual y experiencia transgeneracional? ¿Y cómo está eso en el libro reflejado? Bien. Bueno, de varias maneras, ¿no? Creo que es una experiencia espiritual profunda. Creo que en la experiencia de la maternidad, em, yo por lo menos comprendí y veo muchas mujeres, ¿no? que me han compartido en la consulta y fuera de la consulta, amigas, mujeres de otros grupos, ¿no? En los que he participado y compartido experiencias, nos lleva como a una comprensión de ese misterio, ¿no? Bueno, comprensión del misterio, quiero aclarar, o sea, de saber que esto es misterioso, ¿no? No llegamos a comprender el misterio, no llegamos a develar el misterio, pero de tener contacto con esto del misterio que es la vida, de Ujú, la grandeza y el misterio que es, ¿no? Y eso creo que es una experiencia transformadora, una experiencia espiritual que nos coloca en otro lugar, ¿no? No veo otra experiencia parecida, ¿no? Que esto de gestar y parir y contactar con eso más grande, ¿no? Transgeneracional, sí, creo que cada vez que traemos un hijo al mundo, todo el sistema se está expresando y se está moviendo, ¿no? Es como haciendo lugar y bueno, y manifestando algo a través de esa persona, de la madre y del hijo, la hija, que no se había expresado hasta ese momento, ¿no? Cada uno tiene su lugar en el sistema, en el transgeneracional. Entonces, también todo el árbol está haciendo su camino evolutivo a través de cada nacimiento. Eh, y cada nacimiento que puede ser eso, puede ser el hijo biológico o puede ser una creación, ¿no?
este libro ha llevado a movimientos, en mi caso también, este, en mi sistema, ¿no? Mm, Entonces, cualquier creación, ¿no?, que demos a luz también está manifestando algo que nos trasciende. Y ahí está lo transgeneracional y lo espiritual manifestado. ujú. ¿Qué mensaje principal te gustaría que las madres y los padres, que los padres, padres barra hombres, porque ellos también pueden sentir hambre de madre? Hablamos todo el rato Oh, por de supuesto. mujeres, pero los hombres también son hijos y también pueden sentir hambre de madre, ¿no? ¿Qué te gustaría que se llevaran una vez que leyeran Hambre de madre? Wow. Sí, por supuesto que el libro está dirigido a ellos también, porque como te decías, desde la perspectiva de hija en relación a madre, o sea que de hijo también esto es un tema universal. Y cuando dices hambre de madre en los varones, bueno, primero en el libro incluyo lo que es la experiencia de mi papá desde mis ojos, ¿no? Desde mi mirada, pero bueno, sí que incluí lo que puede ser la perspectiva del varón, ¿no? Pero también me llega muy fuerte porque creo que una de las expresiones que estamos viviendo de manera muy descarnada, dolorosa en nuestras sociedades de, de esta hambre de madre en los varones es la violencia, ¿no? La violencia contra lo femenino. Entonces, creo que si escarbamos un poquito, hay mucho de hambre de madre allí, ¿no? Em, que, bueno, la tendrán que decodificar los propios varones, cómo es que se da esa hambre de madre en ellos, ¿no? Pero a mí se me hace muy evidente que estas actitudes, y no solo actitudes, acciones violentas, con efectos tan devastadores hacia las mujeres y hacia lo femenino en general, eh, y que no los deja menos devastados a ellos, creo, o quiero creer, tienen su raíz ahí, ¿no? En una carencia profunda y en como en una rabia hacia lo femenino, ¿no? Que necesariamente la vinculo con, con el vínculo materno, ¿no? Entonces, eh, ojalá encuentren en el libro una mirada, una perspectiva que les toque el corazón y que podamos evolucionar todas, ¿no? Mujeres y hombres en vínculos, y hombres en vínculos saludables, ¿no? Ujú. Ujú. Y se va terminando nuestro tiempo juntas, pero no quiero despedirme de ti sin antes preguntarte algo que me lleva rondando desde que hemos empezado a hablar. ¿Se puede llegar a saciar ese hambre de madre alguna vez? Bueno, mira, te voy a responder con lo que coloqué aquí en la contratapa del libro, que para mí es como el corolario, qué sé yo. Yo creo que estamos siempre evolucionando, ¿no? Hasta el último día, pero para mí todo este proceso me llevó a afirmar esto, ¿no? Sanar la relación con la madre desde el amor incondicional es amarte incondicionalmente. Amar esas partes de ti que te hablan de tu madre introyectada. Soltar, perdonar y agradecer todo lo que creías que habían sido limitaciones y convertirlos en aprendizaje. Entonces, el trabajo con uno mismo. Volvemos con una misma, ¿no? Volvemos al autoconocimiento. Mm. Pues, Sí. Cecilia, oye, un placer. Amigas, amigos, estoy segura de que sí. Pero si queréis haceros con hambre de madre, hay una versión en papel, hay una versión impresa, hay una versión en ebook, por si sois, os gusta llevar en en Mi libro Kindle. electrónico, ¿no? Vuestros libros. Os dejaremos todos los enlaces para que lo podáis adquirir. Y a mí solo me queda decirte que muchas gracias, Cecilia. De verdad, esto es un temazo que mueve mucho, que, que agita, que no sé, que al final es la vida, ¿no? O sea, que nos conecta con la parte más
más mamífera de nosotros mismos y que es universal, como decías. Así Es- que, de verdad, mil gracias por pasarte por las nueve puertas. Ya sabes, tienes llave, te entrego llave. Cuando quieras, Muchas gracias. esta es tu casa. Y nada, pues mucha suerte con Hambre de Madre y con todos los proyectos que también os dejaré, amigas y amigos, enlaces para que podáis seguir un poquito todas las cosas que hace Cecilia. Bueno, pues que todo vaya a pedir de boca. Un millón de gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, un placer, un placer.